sintonia de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, a vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. Tenim per així connectats amb nosaltres, si tot ens funciona bé, Àlex Corrons, analista polític. Hola, bon dia. Bon dia. Robi Bertassi, company de Rusafa Ràdio. Bon dia, Robi. Bon dia, Manolo. Bon dia, companys. Bon dia. Y Antonio Pérez Collado, compañero de la SETGT y del Ateneo Libertario al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Bon dia. Abrazo. Anem a començar amb esta tertúlia i el primer que tinc apuntat així és que parlem d'indults. A ver, Robi Bertassi es el que más tiempo hace que no se conecta por aquí. No sé si castigarlo haciéndole que hable el primero o que hable el último. Así que... Castígame si quieres. No, ayer justamente estaba viendo... Fui a ver una película que estrenaba la gente de SEAT sobre el exilio y se hablaba de eso de España como país de acogida y demás, y se hablaba de la pérdida de calidad democrática, no solo en los demás continentes, sino también en Europa. Se mencionaba Hungría, Polonia, y no se había mencionado lo que pasaba aquí, porque de aquí también tenemos exiliados y tenemos gente en la cárcel. Entonces, bueno, ahora a partir de esto que surge del indulto, que me parece, digamos, el mal menor, porque en realidad esto lo que amerita es una amnistía, sin duda. Bueno, estoy sorprendidísimo con el fallo del Tribunal Supremo, ¿no? Me parece terrible. O sea que a unos políticos que intentan hacer un referéndum democrático no es legal indultarlos, y a unos condenados por delito de crímenes de Estado, como la gente del GAL, sí se los puede indultar, ¿no? Entonces, una vez más, digamos, nos encontramos con ese obstáculo que se suma al de los medios, que es el de la justicia, al de la justicia entre comillas. Y bueno, y me parece terrible cómo se está manipulando la opinión pública, por ganar unos cuantos votos por el tema de lo que pesa, y más con el nerviosismo que hay en la pandemia, que todo lo que haga dar rabia y bronca, irracionalidad y demás, se aborta, digamos, un camino que puede ser, digamos, bueno, no que puede ser, que es el único camino lógico, ¿no? Que es que esta gente esté libre, que se hable, que se negocie y que se llegue, digamos, a un acuerdo. Parece que quieren perpetuar el conflicto. Así como perpetuaron el conflicto en Euskal Herria, donde cuando había iniciativas de paz y demás se bombardeaba porque le convenía en ese momento a la gente. Bueno, con respecto a lo del indulto, me parece que estamos en la misma. Y una vez más también se luce nuestra justicia, como cuando se lució cuando digamos, declaró inconstitucional el Estatuto de Autonomía que había estado acordado por todas las fuerzas políticas del Estado y las catalanas. Y bueno, y vamos a ver qué pasa con esto. Pero creo que era absolutamente necesario el indulto, en la medida que no se podía hacer una ley de amnistía todavía, ahora no había consenso suficiente. Y bueno, es una situación lamentable, me parece lamentable. Y no puedo dejar de recordar el indulto, bueno, primero los aplausos con que aquel entonces dirección del Partido Socialista despidió a un condenado que impulsó crímenes nada menos que de Estado, se lo despidió en la cárcel y al poco tiempo se lo indultó. O sea que a un criminal que con delitos de sangre se lo puede indultar. Y a esta gente que ha intentado hacer un referéndum democrático no se los puede indultar. A ver si me lo puede explicar a alguien esto. Àlex, ¿tú se lo puedes explicar a Robi? Claro. Yo diría que lo que pasa con justicia es que todo aquello que se proclama de la separación de poderes a través del Estado es falso, ¿no? Y se demuestra con la propia configuración de las leyes, ¿no? O sea, la propia configuración de las leyes es tremenda, ¿no? Porque, por ejemplo, que estas personas hayan sido ya condenadas
a tantos años de cárcel por convocar a un referéndum que luego no tuvo efectos a nivel pragmático, porque no se produjo ninguna independencia, no sucedió nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué sentido tienen estas leyes? Y al final lo que se produjo fue un juicio político a estos señores por consultar al pueblo o por intentar habilitar mecanismos democráticos, lo cual ya es un escándalo de por sí, ¿no? Entonces yo considero que la condena a estos señores es una condena política. Evidentemente el indulto también es político, ¿no? Entonces, claro, a nivel general, lo de los indultos y que los indultos los tenga que decidir el gobierno de turno no me parece bien, en general, porque evidentemente queda a discreción del gobernante de turno exonerar, por ejemplo, a Felipe González le permitió indultar a Barrio Nuevo y a Vera, ¿no? Que son esos personajes abyectos que esos sí que se les puede acusar de muchas cosas muy graves, ¿no? En este caso, pues lo mínimo que puede hacer el gobierno, ya que tiene ese poder, es indultar, porque, primero, no le queda más remedio en el sentido de que mantener a los políticos catalanes en prisión lo único que llevaría es de cara a los partidos independentistas a seguir manteniendo ese relato en el que ellos son víctimas del sistema español, que no cabe duda de que lo están siendo. Y luego, por otra parte, el PSOE también se ve obligado de alguna manera a ocupar poco a poco el espacio que va dejándole Podemos, ¿no? Es decir, si el Partido Socialista se mostrara en contra de los indultos, pues hay una parte de la sociedad española que entendería que el Partido Socialista no representa cómo ellos ven la solución a este problema. Y luego, pues bueno, decir que, bueno, que la cárcel nunca puede ser el destino, ya que no soluciona ningún problema, ya no solo con este tema, sino con cualquiera, ¿no? Por lo tanto, indultar es lo mínimo que se tiene que hacer. Evidentemente, el Partido Socialista, si tuviera una mayoría absoluta, por ejemplo, seguramente no promovería estos indultos, ¿no? También el Partido Socialista se ve que necesita, digamos, continuar en el gobierno y por lo tanto necesita el apoyo de los partidos independentistas, el apoyo de Podemos y, claro, evidentemente situarse en contra de esto le supondría problemas de cara a seguir gobernando. También me gustaría que tiraran un poco más presión porque, por ejemplo, con la ley Mordaza o con las reformas laborales, pues ya vemos que lo están dejando para pasado mañana, ¿no? Pero, en fin, creo que lo lógico y la normalidad debería de ser que unas personas, por simplemente habilitar mecanismos de democracia, no se les puede condenar a nada. Más cuando no han usado la fuerza. Es decir, una cosa es que ellos hubieran convocado un referéndum, ganan el referéndum y de repente pues toman, digamos, por la fuerza, provocar esa independencia. Y quienes han utilizado la fuerza en este caso ha sido el aparato del Estado español, ¿no? Reprimiendo incluso que se pongan urnas. Es decir, entonces, ¿cuál es el delito? ¿Poner una urna y que la gente vote algo que luego no tiene ningún efecto? Pues es del todo absurdo. Antonio, tú puedes contribuir a la explicación que pides. A liar más la cosa, por supuesto. A liarla, ¿no? Tenemos que jugar a que nos sorprendemos de los fallos de la justicia española o de la justicia de todo el mundo, porque yo creo que no hay ningún sitio donde la justicia sea justa. Y por otro lado, pues insistimos en que los pobres, la gente de minorías, pues es la que tiene más papeletas para acabar condenada, ¿no? Entonces, pues eso demuestra que la justicia no es justa, pero que es así desde hace muchísimo tiempo y en todos los puntos del orbe, ¿no? Y claro, pues luego no podemos asustarnos ni sorprendernos de sus decisiones más o menos arbitrarias, que obedecen a muchísimos intereses, y en eso estamos, ¿no? Por un lado, pues esto tiene dos lecturas, ¿no? Por una parte sería un poco la procedencia o la injusticia que se comete en este caso, comparándolo con otros que ya han mencionado los compañeros, ¿no? Pues el general Armada, de Vera y Barrio Nuevo,
Alfredo Sáenz, un banquero que estaba pringado hasta los ojos y que si no lo hubieran indultado, pues no hubiera podido seguir presidiendo instituciones y consejos de administración, incluso por ser un presidente de su banco, ¿no? Y luego muchísimos más, porque los del PP, por poner un ejemplo, se escandalizan mucho, ¿no? Pero bueno, en los mandatos de Rajoy hubo también indultos, pero en los de Aznar es que hubo el expresidente que más indultos ha concedido, ¿no? Durante su gobierno. Es decir, que es una figura que está en la legislación española, puedes discutirla, puedes aceptarla, pero que se viene aplicando siempre y a gente con unas trayectorias muchísimo más peligrosas que la de estos presos del proceso de Cataluña, ¿no? Que se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero es evidente que lo que ellos han hecho pues no tiene ni comparación con el pasado delictivo de toda esta gente que hemos mencionado, ¿no? Claro, decir ahora que no se arrepienten o que lo van a hacer, bueno, pues eso no tiene nada que ver porque los indultos que se han concedido a los otros, pues tampoco había ningún arrepentimiento, ni devolución de lo que habían robado, ni ninguna cosa. Es decir, los indultaron porque quisieron y porque piensan que es una medida de gracia que puede colaborar alguna cosa. En este caso parece que viene por una necesidad del PSOE de tener su espacio, ¿no? De no perder el gobierno y un poco ya lo tienen comprometido que van a dialogar con los partidos independentistas catalanes y claro, para dialogar es prioritario o es una condición sine qua non que esta gente tiene que estar fuera de la cárcel, ¿no? Ellos piden amnistía, pero ya han manifestado públicamente que lo del indulto, pues que no lo verían mal, porque al fin y al cabo, pues contribuye a pacificar las cosas y a que esta gente esté con su familia y esté en su casa, ¿no? Por tanto, pues yo pienso que tanto la decisión del Tribunal Supremo, cuya composición aquí también hemos analizado muchísimas veces y contrastado y visto que tienen una querencia nada disimulada hacia la derecha, hacia el PP, porque él los ha puesto, porque vienen de unas épocas donde dominaban este tribunal. Ahí está todo, no se puede renovar y todas las dificultades que hay para nombrar jueces de los altos tribunales, pues un poco porque siempre prima su etiqueta política por encima de su cualificación profesional o de su trayectoria histórica, ¿no? Y por tanto, pues esa es la posición de la justicia española. Entonces tampoco puede sorprender mucho que ahora se ratifiquen en que no proceden los indultos cuando no tienen que proceder ni no proceder. Es una decisión del Ejecutivo. En este caso no es el aparato legislativo, sino que es el legislativo, perdón, judicial, sino que es el gobierno, el Ejecutivo, el que tiene esa facultad reconocida por las leyes españolas que pueden indultar. De hecho, hasta tenemos una procesión en Semana Santa que siempre indulta a un preso, ¿no? Pues bueno, si en la procesión se puede indultar, ¿por qué no puede el gobierno? Y por otro lado, pues también coincidir en el tema de que nadie debe estar en la cárcel. La cárcel ha demostrado que no sirve para rehabilitar a nadie, que simplemente es un foco de dolor y de corrupción y de sufrimiento para las clases más populares. Es decir, hemos comentado muchas veces como en Estados Unidos, siendo los negros, por ejemplo, una minoría que es del 10 o el 12%, pues tiene el 80 o el 85% de presos, ¿no? Es decir, no por el color de la piel eres más proclive al delito, ¿no? Sino que al tener menos poder económico, pues acaban en las cárceles. Y lo mismo ocurre aquí en España, pues si lo vemos también la mayoría de la gente que está en las cárceles, pues es porque es más pobre y no tiene tan buenos abogados como esta gente. Así que yo creo que la cárcel no sirve y por tanto yo no le deseo la cárcel a nadie y mucho menos a gente con la que yo puedo estar de acuerdo o no, pero que en realidad pues prácticamente no ha hecho nada que pueda dañarnos, ni económica ni socialmente. Los otros que hemos mencionado antes sí que han hecho mucho, empezando por lo del GAL y por el banquero, que no esté solo el SAG este. Había muchísimos banqueros con delitos como para haber sido encerrados por muchos años, ¿no? Incluso el que ya murió, el Botín, de nombre también fatídico. Es decir, que no podemos escudarnos en esto para negar el indulto a esta gente. Otra cosa es que tú lo veas oportuno, la jugada del PSOE, o porque se vea obligado para poder seguir negociando lo de Cataluña, que no porque se dé el indulto yo pienso que va a quedar esto arreglado en 2 días, ¿no? Porque es un problema que se arrastra de mucho tiempo y que todavía costará bastante más pacificar la cosa. Pero bueno, es una puerta que se abre y luego también está pendiente
que si esta gente sigue en la cárcel y siguen con estas sentencias, pues pueden irse pronunciando tribunales europeos y puede políticamente haber una situación bastante delicada para el gobierno español, porque hay bastantes dudas sobre estas condenas a nivel europeo y a nivel de juristas internacionales. Así que yo creo que sería oportuno pues que le den el indulto, y algunos más que también están en la cárcel sin ningún delito o con delitos bastante discutibles, porque ahí siguen todavía pues algún compañero de Andalucía, los de Cataluña que detuvieron cuando los incidentes de estos, donde no coincidía ni el bolso ni el color de nada, en fin, que es bastante dudoso, y todavía siguen detenidos. Y muchísima otra gente, Alfon y muchísimos más. Así que yo creo que se tiene que ir vaciando las cárceles, porque allí no hay ninguna posibilidad de mejorar ni de rehabilitarse. Y sobre todo la gente que no ha hecho nada, claro, o que son delitos bastante dudosos. El banquero este al que te referías, el Alfredo Sáenz, además fue una de las últimas decisiones del señor Zapatero, ¿no? El concederle el indulto y también lo de... Sí, creo que ya había llamado lo de las mudanzas para salir de Moncloa, pero dijo, antes de irme voy a indultar a este señor, que es un favor que le... Y lo del escudo antimisiles, creo que también fue otra de sus últimas decisiones. Pero bueno, eso ya no está vinculado a los indultos. Son los últimos días. Son peligrosos estos antes de salir. Muy bien. Roby, no sé si quieres añadir algo más. También quería recordar, antes de que se me olvide, aunque lo iremos haciendo, Alex nombraba la ley Mordaza en su intervención. Recordar que hay que ir reservándose el día 5 de junio, porque está prevista una movilización grande contra la ley Mordaza, para pedir la derogación de estas leyes Mordaza. Pero, Roby, ¿quieres decir algo más de los indultos? No, por mi parte ya está. Ya creo que está claro esto. Alex, ¿algo más? Bueno, decir que aquí el mayor indultado en este país es Felipe González, señor que nunca ha sido condenado, ¿no? O Aznar, ¿no? O sea, es que claro, tienen un historial esta gente que están como para indultos, todavía acusados de terrorismo de Estado, de crímenes de guerra, y la gente se escandaliza con un indulto a unos señores que no han hecho prácticamente nada. Se entrecorta, que, bueno, Alex, que hay mucho... Sí. Se te entrecorta la conexión. Estabas hablando de Felipe González y de Aznar, ¿no? Sí, que ellos ya tienen suficiente terrorismo de Estado como para indultos, de que no se tienen que hacer indultos, cuando ellos son los principales delincuentes que ha tenido este país, ¿no? Los cabecillas. Vale. Antonio, tú no sé si quieres añadir algo más de este punto, si no vamos entrando en el siguiente que tenemos apuntado por aquí, que también habla de alguna condena. Dice que la Haya condena a Shell a reduir les seues emissions un 45% per 2030. Antes de entrar en esto, no sé si quieres decir algo más de los indultos, Antonio. Bueno, sobre todo lo que decía Alex hace un momento, ¿no? Las figuras paradigmáticas y ejemplares en el plano negativo de Felipe González y de Aznar, responsables de los GAL y de muchísimas otras cosas, o de la guerra contra Irak, cuando aseguró que él sabía que allí estaba todo demostrado y luego era mentira, ¿no? Y ahí hubo consecuencias, se han perdido vidas por culpa de las decisiones de estos pájaros y de muchos que han venido después. Es decir, ¿cómo pueden ellos poner en duda ahora la posibilidad o la rectitud de conceder un indulto como puede hacer cualquier otro gobierno? Nada más, yo creo que ya lo hemos desmenuzado bastante. Pero bueno, se va a hablar mucho de eso en estos días, porque ahí es un melón que se ha abierto para atacar al gobierno, que habrá que atacarlo, pero por otras cosas que merezca la pena, no por estas tonterías. Pues sí, pues continuamos si queréis con el siguiente tema. La Haya condemna a Shell, a la petrolera, a reduir les seues emissions un 45% per 2030. Alex, que yo sé que estos temas te gustan. Sí. Bueno, dentro de tantos años, pues claro, es que, a ver, estas condenas parecen casi como, bueno, nos vamos a apuntar un tanto, pero en realidad sabemos lo que viene, ¿no? Y lo que viene es que en el 2050 probablemente nadie pueda emitir un 45, o sea, nadie puede emitir el 100% de las emisiones que emite hoy en día, simplemente porque no va a haber recursos para poder mantener esas emisiones, ¿no? Por lo tanto,
es como condenar a alguien a que, bueno, pues cuando cumplas 100 años me tendrás que pagar tanto dinero, ¿no? Por cumplir 100 años. Bueno, pues si no lo voy a cumplir, ¿no? Bueno, es un poco, pues esto, el greenwashing al que nos tienen acostumbradas las instituciones con las grandes corporaciones que tienen muchísimo más poder que cualquier Estado y que cualquier tribunal, porque al final son los que tienen el poder económico y al final el cambio de ciclo al que nos lleva ahora el capitalismo es a una suerte de ecofascismo, de capitalismo verde, en el que nos van a vender cosas como ecológicas cuando lo único que van a hacer es apostar por cosas que van a seguir ahondando en el problema, ¿no? Ahora están hablando de que si el hidrógeno, de que si los coches eléctricos, y todo el rato tirando la pelota para adelante, ¿no? O sea, sin recapitular ni un mínimo en nuestra manera de producción y en nuestra manera de vida, nuestra forma de consumo. Es decir, todo eso que es la base del problema, sobre eso no, ni están ni se les espera para que hablen de ello. Y bueno, pues en esa disyuntiva estamos, ¿no? Creo que no nos podemos conformar con que a una empresa multimillonaria pues le digan, no, pues sí, dentro de 30 años va a tener usted que emitir, pues vale, ¿sabes? O sea, te pueden mirar como las vacas al tren. Incluso aunque pudieran seguir emitiendo las mismas emisiones de contaminación, probablemente pues igual incumplirían y además pues eso, ¿no? Igual les pondrían una multa que sería irrisoria y a mí todas estas cosas me parece un poco que es como, pues bueno, como todas estas cosas que tiene la socialdemocracia, ¿no? De calmar un poco a la gente, bueno, que no se encienda y que, bueno, que parezca que estamos haciendo algo. Es un poquito lo de siempre, ¿no? Yo creo que lo que convendría a mucha gente y principalmente a quienes toman decisiones, escuchar la intervención que hizo Antonio Turiel en el Senado, en la comisión parlamentaria de la ley de transición ecológica, ¿no? En el que les dijo a los políticos claramente que, bueno, que todo lo que estaban haciendo no estaba mal, pero que básicamente servía para poco ante el problema que teníamos, ¿no? Entonces, pues claro, el tema es que hay que meterle la cosa, hay que hincar el diente a lo mollar, ¿no? Y no parece que sea ese el plan, porque el otro día vimos a Pedro Sánchez, ¿no? Hablar del no sé qué proyecto del 2050, como si no tuviéramos problemas ahora, ¿no? Pero bueno, el proyecto del 2050, digo, bueno, pues a ver qué dice, ¿no? Y está hablando de crecimiento de la economía, de activar el sistema productivo. Digo, pero bueno, pero ¿y qué? Esta es la propuesta de, o sea, usted nos está llevando a un precipicio, nos quiere llevar a un precipicio, ¿no? Bueno, pues adelante, ¿no? Yo creo que la gente cada vez va a ser más consciente porque la realidad justa, equilibrada, pues nos tocará, pues bueno, algo diferente, que es que la realidad nos golpee delante. Robbie. Sí, poco más que agregar a lo que dice Alex, simplemente que bueno, que se podrán sacar condenas de este tipo, que pueden servir solamente como una cosa simbólica, pero en la medida de que la propia sociedad no se plantee otra forma de consumir, la cosa está ahí. Porque el problema es que también radica en nosotros, en la propia sociedad, que no actuamos de una manera, digamos, no se actúa en todos los ámbitos de la manera suficientemente consciente como para ver que, entonces, independientemente de que haya que condenar a este tipo de empresas, yo creo que son empresas que ya no se les debería permitir en ningún caso tener beneficios, que todos esos beneficios tendrían que ser para reparar el daño que han ido produciendo. Pero quiero decir que el centro también está en que los ciudadanos, las personas, tengan conciencia de que no podemos seguir así. Entonces, mientras una mayoría no tenga esto claro, toda solución no tiene sentido, porque cuando aquí, digamos, hacen un carril bici, que es una tontería, y entonces, como se atascan los coches, es más potente la bronca que hay por el atasco de los coches que por lo que descontaminan, o cuando en Madrid se hace una cosa simbólica también, de la parte de no pueden entrar los autos, y eso es un escándalo que les quita votos, o sea que bueno,
que sí, pero la cosa va creo que por otro lado, ¿no? Si queremos no llegar a ese precipicio que plantea Alex. Antonio. Bien, es una noticia positiva, no vamos a ser siempre críticos y negativos, ¿no? Nos hemos metido ya con nuestros tribunales, pues a este vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una medida o una sentencia simbólica, ¿no? Porque en realidad pues está hablando de la empresa esta, que es anglo-holandesa, y que contamina ya sola 9 veces lo que el resto de Holanda. O sea que es que Holanda tiene una legislación mucho más proteccionista y de defensa del medio ambiente que la española o que cualquier otro sitio, ¿no? Entonces es normal que llevaban tantos años detrás de ella, pues ahora es positivo que le digan esto, ¿no? Claro, también le podrían haber puesto una multa por todos los años que lleva incumpliendo las recomendaciones o los dictámenes de proteccionistas del medio ambiente, pero bueno, como digo, pues es una noticia que simbólicamente está bien. Es cierto que en 2030 no sabemos cómo van a estar las cosas, seguramente no habrá petróleo para refinar a todo tren, y además la propia industria, los avances tecnológicos hace que las empresas pues cada vez contaminen menos y también la publicidad y la gana de ganarse al público pues hace que ellas mismas implementen medidas proteccionistas y de depuración de los vertidos o de los humos y tal. Aquí tenemos la imagen de Iberdrola, pues que se está haciendo ahora un defensor a ultranza de lo verde, la energía verde, no sé qué, las inversiones en parques eólicos y en placas solares y cosas de estas, y en molinos de viento, en fin, que la misma industria, el mismo proceso hará que en 2030 pues, ya hubiéramos llegado a lo mismo que se va a llegar con esta obligación de que reduzca en la mitad prácticamente lo que está contaminando ahora. Pero como digo, como ejemplo, como sentencia, pues que queda bien con el ecologismo y con la sociedad civil, pues bien está, ¿no? Es cierto que esto ha sido pues también porque los grupos ecologistas, como Amigos de la Tierra y 8 organizaciones más, no 6 más creo, pues apoyadas por 17.000 ciudadanos que también han firmado o han dado respaldo a esta iniciativa, pues ha conseguido esta asistencia que es ejemplarizante y que bueno, puede servir para que otras empresas también se animen y dejen de contaminar, viendo que al final les puede caer una amonestación de estas, ¿no? Pero como digo, y ahora en el punto siguiente estará la explicación, no va a haber recursos naturales como para contaminar a todo tren porque habrá que desacelerar el crecimiento industrial. Entonces no nos quedará más remedio de aquí a 2030 que mejorar. Y menos mal que no lo han fijado para el 2050, como aquí tenemos previsto que será la situación idílica, ¿no? Es en 2030, pero faltan 9 años, que eso a nivel de progreso industrial y de cambios son muchos años. Aunque para nuestra vida no es nada, es un suspiro, pero para los avances es muchísimo tiempo. Así que es una buena noticia, pero como digo, más simbólica que efectiva. Como decía Antonio, yo creo que esto está vinculado también con el siguiente de los puntos que tenemos, y es que Espanya ha esgotat els seus recursos de tot l'any 7 mesos abans de que acabe l'any, no? Jo crec que molt relacionat el que estem parlant amb aquesta informació. Àlex, ¿qué decimos también de este agotamiento de los recursos de todo el año, 7 meses antes de que concluya? Bueno, que cada año va retrocediendo un poquito más, ¿no? Hace 2 o 3 años era en junio, ahora ya estamos en mayo y va, claro, o sea, quiero decir, lo que hablábamos un poco, ¿no? Que el consumo de los recursos materiales que nosotros somos capaces de producir, pues nosotros estamos exportando, digamos, nuestro peso de recursos, estamos exportando, digamos, la responsabilidad de procurar esos recursos a terceros países. Y para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos a una buena parte del mundo que esté más explotada que nosotros, en la que no se respete ningún tipo de cuestión ecológica para extraer esos recursos. Por supuesto, en los que hay intervenciones militares, guerras, expropiaciones forzosas, trabajos esclavizantes, y esto es lo que mantiene nuestro mundo, o sea, nuestra economía de consumo. No sería posible cambiar de móvil cada los 2 años que se estropea, porque se estropea,
si no hubiera pues, guerras en diferentes países, dictaduras y bueno, todo esto fomentado por los intereses del capital, ¿no? O sea, en la producción de un móvil intervienen tantos conflictos de las tierras raras en diferentes países, un montón bueno, el ensamblaje en China, ¿no? No olvidemos que en China, en las ciudades donde se fabrican los móviles, hay cadenas de producción que en su edificio tienen una red antisuicidios en la primera planta, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cuál es el panorama que implica nuestro modelo de vida. Pues nuestro modelo de vida, luego hay gente que se queja de que vengan aquí unos y salten una valla, pero oiga, pero vamos a ver, si es que están ustedes provocando que este mundo en el que vivimos esté cargado de injusticias, ¿no? ¿Cómo no va a venir la gente a sobrevivir? Pues esto es lo que nos toca. Lo que tendríamos que hacer ahora mismo, pues mira, hoy ha salido un informe de que en España los 47 millones de personas que vivimos lo hacemos en un 13% del territorio. Creo que eso deja a las claras que somos una sociedad súper dependiente del Estado, súper dependiente de las infraestructuras del capital, porque no somos nada en la ciudad, o sea, no somos sujetos de autoconstruidos y capaces de procurarnos el alimento, la vivienda y el sustento. No somos capaces de hacerlo y por lo tanto delegamos eso en otros. Y para eso necesitamos también someternos a una lógica de trabajo alienante que acaba con nuestra salud física y mental. Y estamos en una dinámica que lo que deberíamos de hacer es el camino contrario. Es decir, tendríamos que ir buscando la manera de ir ruralizando las ciudades y de cierto éxodo al campo, que yo creo que debería de empezar a darse este éxodo al campo. Y un éxodo al campo tampoco hablamos necesariamente de tener por qué trabajar la tierra, ¿no? Procurarse el alimento es una cosa fundamental. El poder tener tu propia huerta es lo más revolucionario que se puede hacer hoy en día. Y luego a partir de ahí, pues desde el mundo potencial, avances tecnológicos que puedan ser liberadores de la carga de trabajo, pero siempre compartiendo recursos y sabiendo que vivimos en un planeta que se nos acaban los recursos, que no podemos seguir tirando de la máquina y básicamente es que no vamos a tener la energía necesaria, las materias primas que mueven la energía no las vamos a tener en tanta disponibilidad como para poder seguir en este ritmo. Entonces lo que hay que hacer es organizar el descenso, coger el paracaídas y decir, señores, vamos a abrir el paracaídas, pero que aquí nadie se caiga. Y aquí lo que estamos, ya veremos a ver si cuando lleguemos abajo hay una especie de colchón elástico o nos damos con las rocas. Roby. Sí, el hecho de que algunos países hayan consumido, que consuman 10 veces y otros, digamos, no lleguen a... Veía que en la punta, al final estaban países como Santo Tomé, como Guinea, etcétera, que eran los que más se aproximaban y aún así, digamos, no llegaban al fin de año, digamos, con respecto a lo que se debe llevar a una reflexión que está ligada a lo que decíamos antes, ¿no? Que digamos, toda esta locura está conduciendo a eso, a guerras, a golpes de Estado, a masacres, a muertes, a pestes, y parece como que hay una impotencia generalizada de nosotros como humanos para frenar este proceso. Yo no sé si la solución, o parte de la solución puede ser lo de ruralizar y demás, que me parece una alternativa más, pero creo que independientemente de eso, y aún viviendo en las ciudades, hay que cambiar radicalmente el modo, digamos, de producir, el modo de consumir. Otra vez volvemos a lo mismo, y esto es como un pueblo sin cabeza, porque el costo político, a ver, tal y como está organizado hoy en día el sistema político, y tal y como entendemos la democracia con estos votos, esto no da votos, esto no produce, digamos, plantear la verdad no te va a hacer ganar ninguna elección. Entonces, es un problema, y es como que todavía, digamos,
quienes ven esta situación todavía no han sabido generar las herramientas suficientes como para que esta conciencia vaya creciendo y en una dimensión necesaria como para empezar a frenar esto lo antes posible, ¿no? Entonces, no quiero ser escéptico, parezco, aunque Alex me ha contagiado, no quiero ser escéptico, pero esa creo que es la reflexión que hay que hacer. ¿Cómo paramos esto y cómo le ponemos la cabeza al pollo? Antonio. Sí, esta información yo creo que es muy interesante, la nota esta que ha salido ahora, aunque es algo que ya durante años precedentes se ha venido denunciando, ¿no? De cómo consumimos mucho más de lo que producimos, ¿no? Y hay que recurrir a expoliar al tercer mundo. Y efectivamente, desde los años 70 ya se ha desequilibrado a nivel mundial eso de que el consumo te cubriera todo el año, ¿no? Porque en el 70 estábamos, que se acababa, digamos, el 29 de diciembre, con lo cual pues era prácticamente lo comido por lo servido, ¿no? Pero ahora ni siquiera esos países que son los que menos consumen, que sería, pues eso, Santo Tomé y Príncipe, Indonesia, uno más, a lo máximo que llegan es al 26 de diciembre, otros están en el 14, es decir, que no todo el mundo, incluso los que menos consumen, están consumiendo más de lo que corresponde al año, ¿no? Y en el caso de España, como ya habéis comentado, pues se habla de eso, 5 meses se acaba lo de todo el año, nos hemos comido lo de todo el año. Claro, eso también puede servirnos para esa gente que dice que no venga nadie, que cerremos las fronteras, que España se apaña con lo suyo. Pues bueno, entonces desde hace 2 días ya tendríamos que haber parado el país, porque ya no nos quedarían recursos, nos hemos comido ya lo de todo el año. Eso demuestra pues que el mundo rico es tan rico a costa de empobrecer a los ya pobres. Lógicamente no les queda otro camino que venirse al norte, venirse a los países desarrollados. Y ahí da igual que pongas vallas o que pongas leyes anti-inmigración y cosas de esas. Por lo tanto, esto es un problema que nos tiene que hacer reflexionar sobre el nivel de desarrollo y de consumo al que hemos llegado, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, pues eso, está claro. España consume como si tuviera... para no acabarse, ¿no? Y la media del mundo es que consumimos como si tuviéramos un planeta 1,6, es decir, y solo tenemos uno, y además cada vez más agotado, ¿no? Pero en el caso de España es como si tuviéramos 2 planetas Tierra y medio, es decir, que llevamos un nivel de consumir que nos salimos, ¿no? Y por tanto es por lo que hay que cuestionarse pues el tema de tanta tecnología, de tanto transporte, tantos aviones, tantos cruceros, el nivel de vida al que hemos llegado, que es el que obliga pues, a que cada vez sean más necesarias las materias primas y cada vez son más difíciles de encontrarlas y más costosas, ¿no? Pero no es solamente que cuesten más, es que corremos el riesgo de que algunas se acaban, porque claro, no son infinitas. Y ese es el problema al que se va a enfrentar el planeta, la sociedad mundial, en no muchos años, ¿no? Es decir, la falta de recursos por agotamiento, no porque sean más caros o por tal, sino que ya no hay más. Entonces, hay que parar lo que se está hablando del decrecimiento y de esas cosas que, claro, políticamente no dan voto, por aquí le dices tú que baje el tren de consumo, el tren de vida que lleva, pero hay que decírselo y eso es una cuestión de que hay que ir formando a la gente, hay que ir explicando las cosas y que el personal asuma la necesidad de no consumir tanto, porque es que no hay, y encima se lo estamos quitando a gente que no tiene nada, que le quitamos lo único que tiene, y entonces eso se tiene que parar, y por tanto pues una reflexión muy precisa la de innecesaria el tema este del consumo. Una metáfora de eso era el tema de los famosos piratas, ¿no? Cuando a esa gente, digamos, se le saqueaban los recursos con su pesca tradicional y con la cual se alimentaban, llegaban estos barcos, monstruosos barcos que andan pululando por todo el mundo y se comían todo, ¿no? Y entonces, bueno, esta gente no tenía otro recurso que convertirse en lo que desde aquí se les llamaba piratas, ¿no? Es decir, no solo, digamos, esquilman los recursos de aquí, sino lo de los lugares donde se vive prácticamente de eso, ¿no? Y bueno, esa es una fotografía un poco. Sí, en ese sentido, perdonad un momento, me viene a la cabeza, creo que lo he sacado 2 o 3 veces, pues la película aquella que hicieron que era La pesadilla de Darwin, ¿no? De cómo en el lago Victoria y tal, la gente que vivía allí tranquilamente de pescar y con sus recursos, pues ahora, gracias a la explotación industrial que se hace de la pesca que cogen allí, que luego es para llevarla a Europa, Alemania y tal, pues ellos no pueden ni tener acceso a esa pesca
ni pueden pescar los peces que había tradicionalmente porque han desaparecido al dedicarse a un monocultivo completo, ¿no? Y también hace unos días sacaron, creo que era de Senegal, que la gente que con su barca, que se adentraba unas yardas, y en fin, podía pescar y tal, ahora desde que están estos barcos y se negocia con los bancos pesqueros y tal, pues se arrasa con todo y ellos dicen, no, da igual que salgas con el barco porque ya no traes ni para comer, ¿no? Entonces, ¿qué camino les quedaba? Pues cogerse la patera e irse para Canarias o subir andando hasta Melilla y cosas así. Es que lo uno es la consecuencia del otro y no tiene vuelta de hoja. Alex, creo que aunque no te veamos estás por aquí, ¿no? Sí, es que no sé si no me funciona la cámara. No funciona, ¿no? No me veis. No. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, ahora no. Sí, se me Ahora ve. sí, ahora no. El que no me veo soy yo en la imagen. Por eso pensaba que no se me veía. Yo te quería hacer una pregunta, porque creo que lo has contado alguna vez, por lo que decían de que plantear estos temas no da votos. Yo creo que has explicado alguna vez que fue el mismo Monedero el que os lo dijo en una de las reuniones previas a formar Podemos, ¿no, Alex? ¿Es correcto o no? Bueno, ni siquiera. Esto fue, yo no estaba presente, pero conozco a testigos que me lo han contado claramente y luego creo que está publicado, o sea, quiero decir, luego vi el vídeo, porque el vídeo está grabado y colgado en YouTube todavía, ¿no? Había un círculo en Podemos que parecía tener, bueno, cierta acierto, ¿no? En la creación, que era el círculo de las 3 Es, que era economía, ecología y energía. Me parecía un acierto que se creara un círculo dentro de Podemos, una especie de think tank dentro de Podemos que englobara las 3 cosas y que tuviera gente muy interesante como José Manuel Naredo, por ejemplo, dentro de aquello, ¿no? O, por ejemplo, Luis González Reyes o Guerrero podían haber participado perfectamente, estaban en aquel entonces acercándose a ese tipo de círculos, pues gente que estaba muy metida en el tema del cambio climático, de los recursos, la energía y la economía de cuidados, el feminismo, o sea, era lo más interesante que tenía Podemos, en realidad. La gente muy preparada y muy consciente del problema. Y entonces un día Monedero acudió a una de esas reuniones del círculo este y lo que hizo fue plancharles como una pisonadora, ¿no? Les dijo, es que vosotros creéis que nosotros podemos ofrecer el decrecimiento cuando todo el mundo ofrece lo contrario. Y eso es lo que dijo Monedero. Y yo lo que diría además es que el problema no es que lo diga, el problema es que él no cree en el decrecimiento. El problema es que estos señores no creen en eso, son keynesianos. Es decir, creen en un modelo. Yo, hablando una vez, no con Monedero, sino con Manolo Monedero, de Izquierda Unida, yo un día le pregunté en persona, me lo encontré en una reunión en Madrid, en Rivas o no sé dónde, le cogí por separado y le dije, oye, pero digo, ¿por qué no la izquierda no denunciáis que el sistema monetario nos condena al crecimiento infinito de la economía? ¿Por qué no denunciáis esto? Y entonces me dijo, es que yo soy keynesiano, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, es que esto que me dices me suena un poco a liberal, ¿no? Pero es que los liberales o los ultraliberales austríacos, estos que denuncian el sistema monetario, tienen razón en eso. Entonces, parece que como si eres de izquierdas tienes que ya situarte en el lugar en el que piensas lo contrario a tu archienemigo y no te das cuenta de que está teniendo razón, al menos en ese punto, ¿no? Y la base sobre la que se sustenta el sistema capitalista y de crecimiento perpetuo de la economía es la deuda. O sea, sin un sistema monetario deuda, no habría en ningún caso crecimiento económico. Es decir, el crecimiento económico se crea a través de la deuda y se fomenta a través de la deuda, porque hay un interés compuesto que hay que devolver y por lo tanto necesitamos que la economía siga creciendo para poder hacer frente a la deuda, porque si no el banco se apropia de mis pertenencias. Y esto es sobre la pirámide, sobre la base de la pirámide de toda esta estafa y de todo este problema ecológico, porque esto es un problema de que no hay recursos. Entonces, por mucho que tú quieras estirar el chicle, llega un punto en que la goma se rompe. Y estamos en ese punto de inflexión en el que sabemos que se va a romper de un momento a otro
y nos va a dar un latigazo en las dos manos. Entonces, ¿no sería más fácil volver a juntar las manos y decir, bueno, oiga, vamos a recoger cable de nuestra actitud, de cómo hemos vivido, y vamos a volver a recuperar cosas que estaban antes de la existencia del petróleo? Porque el mundo que tenemos que diseñar a partir de ahora es sin petróleo. Y como no tenemos una alternativa que sustituya al petróleo más que en un 20, en un 30 o en un 40%, siendo muy optimista, tenemos un planteamiento a corto plazo que necesitamos activar ya, porque es que lo que está diciendo la Agencia Internacional de la Energía es que dentro de 4 años, en el 2025, la oferta de petróleo va a ser un 50% inferior. Es que claro, las cifras ya se nos estampan en la cabeza. O sea, porque durante los últimos, la última década, el chicle se pudo estirar un poco más gracias al fracking, que ha sido una empresa ruinosa y que además lo están pagando todos los contribuyentes estadounidenses, por ejemplo, porque es una empresa ruinosa, es decir, no era rentable económicamente y ahora se está pagando, pues lo está pagando el Estado norteamericano, los ciudadanos. Y ahora se ha visto, porque un pozo de fracking dura 5 años. Entonces, ahora ya no hay más chicles de donde estirar. Ya hemos estirado suficiente y ya no tenemos alternativas. Entonces, oiga, ¿cuándo va a plantear usted que lo que tenemos que hacer es reducir el consumo? Y que para eso necesitamos cambiar el sistema económico, el sistema monetario, la manera de producción, darle protagonismo en la economía, no al PIB, sino a los cuidados, al bienestar de la ciudadanía, etc. Y hacia ahí es donde hay que caminar. ¿Vemos a algún partido político del arco parlamentario actual remar en esa? El único discurso que oigo un poco así como a lo lejos es el de Rejón, pero bueno, o sea, quiero decir, y muy suave, ¿no? Pero algo es algo, ¿no? Pero digo, hostia, es que no veo un hilillo en la política institucional de un cambio, de decir, oiga, hay que cambiar el paradigma, es decir, hay que trabajar menos, hay que preocuparnos de la ecología, tal, y esto es lo que nos hace falta un poco más, meter más en el discurso. Me parece importante lo que está haciendo Íñigo Rejón de meter temas así como muy fuera del marco productivo, ¿no? Como la salud mental, algo que con las medidas políticas que están tomando hoy en día, con muchas cosas, están contribuyendo a que la gente esté muy jodida, y es algo a lo que hay que poner mucha atención también. Sí, porque en algún momento tendremos que comprender que los recursos y que el planeta es finito, que esto no es infinito, que tiene unos límites, ¿no? ¿Robí? Sí, eso está claro. Estaba pensando, cuando estaba hablando Alex, estaba pensando en, bueno, por un lado en la necesidad de crecimiento que tenemos como humanidad y por otro lado en la alusión que él hacía al keynesianismo, ¿no? Y hay algo, no sé si lo voy a poder formular bien, pero yo lo veía como un análisis un poco eurocéntrico el que hacía Alex, en el sentido de que veía como que todas las lógicas partían, digamos, desde la realidad del primer mundo, ¿no? Porque estoy pensando en mi patria grande también, y estoy pensando, digamos, en lo que suponen los estados, digamos, liberales y lo que supone, digamos, el keynesianismo. Y pensaba, también reflexionaba un poco lo mismo, por qué ese keynesianismo tenía que estar ligado exactamente a un crecimiento irracional, que también, digamos, yo tengo absolutamente claro que en Latinoamérica es fundamental el Estado. Es decir, lo tengo más claro que el agua. Y allí donde hemos avanzado algo, o hemos podido avanzar algo, ha sido con estados fuertes, y donde nos han jodido es cuando quieren deshacer el Estado y ganan los liberales. Y eso, digamos, lo veo en mis pueblos, y lo veo, y eso se traduce en hambre. En países, digamos, como el mío, como Argentina, que hemos pasado ahora a que el 60% de los niños, digamos, estén por debajo de la línea del hambre. Entonces, simplemente me estaba quedando con lo de Alex. Coincido, digamos, en muchísimas cosas, pero creo que esa teoría, digamos, de antiestado, digamos, en algunos lugares muy concretos del mundo, y visto desde otra perspectiva que no sea tan eurocéntrica o tan desde el primer mundo, esa mirada del primer mundo, que esa lectura me parece mucho más compleja, mucho más compleja.
Entonces pensaba, digamos, en esto y estoy muy a gusto aquí reflexionando con todos vosotros, pero también pienso en cuando me junto con mis compañeros que están en Formosa, en Jujuy, y hablamos un poco de esto y cómo también existen otras miradas desde otras realidades y que, bueno, y que si decimos que el mundo es uno, también pensémoslo, hagamos un esfuerzo por pensarlo desde distintos lugares y no solamente desde el lugar en el que estamos. Antonio. Bueno, Robbie se empeña de vez en cuando. Yo sigo teniendo mi duda sobre el Estado. Aquí nos ha ido mejor cuando el Estado ha sido casi inexistente y aquí solo en muchos sitios, ¿no? Y por tanto, creo más en los pueblos que en los estados. Pero bueno, no es ahora cuestión de que nos pongamos a debatir eso. Siguiendo con lo que estábamos y nos ocupaba, es evidente el panorama, el horizonte al que nos dirigimos, ¿no? Si no se cambia. Pero claro, desde que las elecciones y las campañas electorales las dirigen publicistas y analistas de mercado y cosas de estas tan raras, pues hay muchísimo miedo a decir algo que salga de lo común, de lo que la gente quiere oír, ¿no? Y entonces tú ves los debates en las campañas electorales, si te atreves a verlos, pero bueno, alguna vez te animas y lo ves, y claro, andan a pie juntilla, es decir, no quieren decir nada que pueda ser impopular o que el otro pueda aprovechar. Entonces, parece que el objetivo de los partidos es que su discurso se parezca lo más posible, ¿no?, a una idea general que hay sobre las cosas. Entonces, atacar esto que estamos aquí comentando del desarrollismo, del progreso sin justificación y esas cosas, no toca, y porque es impopular y quita votos. Pero claro, habrá gente que lo tenga que decir, habrá pues profesores de universidad, habrá intelectuales, habrá investigadores, habrá gente que lo está viendo y que tendría que tener la capacidad y la ganas de denunciarlo, ¿no?, para que la sociedad se vaya impregnando de ese mensaje, ya que los partidos no te lo dicen, pero que lo haga otra gente, ¿no? Pero es que parece que hay un pensamiento y un discurso único y va por ahí, ¿no? Pero estamos ya subidos en el barco. Hace un momento comentábamos Indonesia. Claro, Indonesia actualmente aparece como uno de los países que menos consume, ¿no? Porque claro, es que tenía unos recursos inmensos, ¿no? Un país muy grande con muchas islas, con mucha selva y tal. Pero yo imagino que de aquí a unos años, cuando se vuelva a hacer esta estadística, si se hace, Indonesia habrá subido mucho, porque lo que se está destruyendo de selvas para la madera, para producir aceite de palma, y también el proceso de industrialización para deslocalizar empresas occidentales en tema textil y otras cosas, eso va a contribuir muchísimo a que Indonesia también consuma mucho más de lo que debe, ¿no? Aunque tenga mucho y aunque le quedara bastante, se está destruyendo. Igual ocurre en África, donde se va arrasando con todo, y en todos los sitios donde queda algo por destruir, el capital está metido ahí y lo está destruyendo a un ritmo que la naturaleza no le da tiempo a regenerarse. Entonces es un peligro que lo tenemos ahí y que no se puede obviar ni ignorar. Y cuanto más avance esta línea del sistema económico político, pues más difícil va a ser volver a una situación normal, ¿no? También comentaba Alex lo de lo mal que está distribuida la población en este país, ¿no? Que casi todo está en la costa y 2 o 3 ciudades del interior. El resto está deshabitado, y más que se va a deshabitar, por eso de la España vaciada y tal, que no es que la gente se vaya por capricho, es porque te vas porque no tienes ni tren, ni hay un colegio cerca para los hijos, ni hay hospitales, y la gente mayor se tiene que ir a vivir a la ciudad, y la gente joven no tiene trabajo y también se tiene que marchar, ¿no? Con lo cual se está dando un proceso de vaciado de la España interior, ¿no? Cuando en otros países de la Unión Europea, incluso mucho más industrializados que España, está mucho más repartida la gente por todo el territorio, con lo cual tienen más cerca los productos del campo, hay muchas poblaciones que se pueden autoabastecer con lo que producen, pero aquí, dime tú, Madrid o incluso Valencia, ¿no?, aunque tiene su huerta, pero Madrid, Valladolid, Zaragoza, ¿de qué se mantienen que se produzca allí si no se producen más que cosas industriales y servicios y tal? Entonces, dependemos muchísimo más del comercio exterior y de esas cosas, ¿no? No tenemos capacidad de autoabastecernos ni de producir para nosotros mismos, y eso se tiene que cambiar. Pero claro, tú ves los programas de los partidos políticos, aunque sea a larga vista como lo del 2050, y se mantienen los mismos errores de siempre, ¿no? Ahora que la pandemia hubiera sido una ocasión buena para cambiar las cosas, pues tú ves que no cambia. Enseguida que se ha reactivado un poco la economía, pues ya están hablando de más industrialización,
un corredor mediterráneo que no sabemos qué es lo que se va a mover, porque si no hay producción aquí y el campo se está abandonando, pues serán cosas que vienen de fuera. La ampliación del puerto para meter contenedores de empresas chinas, es decir, se apuesta por lo mismo, más alta velocidad, más construcción de grandes bloques de viviendas, segundas residencias y bueno, y ahora con el turismo no se te ocurre hablar mal del turismo porque el turismo es lo que nos salva. De hecho, estamos cambiando todas las normas que había por la pandemia de aislamiento, de cierre de bares, de horarios reducidos y todo eso se lo van a cargar, pero porque es imprescindible para satisfacer pues a las agencias de viajes, al turismo y tal, porque claro, nuestra economía estaba enfocada hacia ese sector y si ese no se reactiva, pues se va la economía que está basada en ese tipo de cosas. Por tanto, se imponía un cambio importante en la forma de vivir y de producir en este país, ya que estamos hablando de él, pero no se ha hecho, se vuelve a lo mismo. Y eso va a tener las consecuencias porque aquí venimos comentando, no porque seamos listos, sino porque ya se ve y ya hay expertos que lo han dicho. Entonces yo creo que es muy peligroso ahondar más en esa línea del progreso, porque lo pone muy a gala incluso el gobierno actual, el progreso. Somos progresistas, somos el progreso. Pues bueno, ¿hacia dónde vamos a progresar? Ese es el problema y la gran pregunta. Alex, Robbie, ¿queréis añadir algo más sobre este punto? Bueno, Alex. Sí, no, en línea de lo que decía Robbie, totalmente de acuerdo, ¿no? Que no se puede mirar el mundo solamente desde el prisma de lo que vivimos aquí, ¿no? La realidad que vivimos aquí. Evidentemente yo estoy impregnado por mi cultura, por lo que me rodea, por lo que vivo de forma cotidiana y yo hablo desde mi perspectiva de persona que vive en Valencia, ¿no? Y probablemente si viviera en la otra punta del mundo, igual tendría otra visión diferente. Pero sí me permito decir que creo que el error que cometemos en general a nivel global es pensar que el Estado es una barrera de protección para la población frente a las grandes corporaciones y al capitalismo. Creo que es al revés. Creo que exactamente es lo contrario. Creo que el capitalismo, las grandes corporaciones, los grandes necesitan del Estado para seguir manteniendo las cosas como están. Es decir, para que no haya una guillotina o un cadalso en cada plaza del pueblo, el poder económico necesita que haya un orden, vamos a decirlo así, ¿no? Y con el que mucha gente a lo mejor estará de acuerdo. No digo que no. O sea, mayoritariamente el Estado culturalmente ha ganado y dependemos en gran parte del Estado. Pero yo creo que con este tema de la ecología se está viendo claramente. El Estado lo único que está haciendo es pasarle la mano por la chepa a todos los poderes fácticos, a todos los que tienen poder, no solo a nivel económico, y a nivel político. No veo yo protección alguna a los pueblos, ¿no? Yo, por ejemplo, si me hablas de lo que es Sudamérica, yo diría que allí toda la labor de colonización que han hecho las grandes corporaciones europeas y norteamericanas es gracias a los gobernantes convenientemente instruidos en la materia, de gente que ha estudiado en sus universidades para que les lleven a los indígenas y les digan, no, miren, aquí les vamos a ustedes a traer riqueza y les exploten pues yo qué sé, es que me da igual, además, o sea, pueden ser gobiernos de derechas o de izquierdas. Cuando es de izquierdas le buscamos una justificación de que hay mucha pobreza. Y cuando es de derechas es también pues porque son corporaciones y siempre van a beneficiarlas. Entonces, siempre hay una justificación, porque el Yasuní en Ecuador, cuando se explotó, cuando Correa dijo que había que explotarlo, también escuchaba a Monedero decir que hay que entender que, pues que claro, que en Ecuador, que son pobres y tal. Digo, oiga, pero ¿no se da cuenta usted que antes del petróleo aquí la gente vivía y no pasaba nada? Dejen de intervenir, dejen a la sociedad organizarse, dejen que la cosa discurra de otra manera y no dejen a las corporaciones hacer lo que les dé la gana con su territorio. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, claro, son cosmovisiones diferentes. Sí, yo con respecto al tema del Estado y un poco lo que apuntaba Antonio, que eran los pueblos, en eso estamos de acuerdo. Digamos, lo que nosotros denominamos, que yo sé que esto suena feo aquí en Europa,
lo que denominamos pensamiento nacional y popular. Sobre todo suena feo por lo de nacional. Nosotros, digamos, existe una visión que dice, bueno, que cuando no hay Estado, cuando el Estado es liberal, las riquezas van para los poderosos, ¿no? Y el Estado comunista de algún modo ha fracasado porque la riqueza iba a los que detentaban el poder. Es decir, no hablamos de riquezas materiales, sino de poder, de tener determinados privilegios, de controlar absolutamente la sociedad y demás. Y un poco lo que plantean los movimientos nacionales y populares es que haya un Estado, pero que sobre todo se fortalezcan todas las organizaciones intermedias, es decir, las asociaciones de vecinos, los movimientos sociales, las cooperativas, los clubes de barrio. Y entonces no es el Estado el que tiene que concentrar todo el poder económico, sí orientarlo, dirigirlo, y que estas sean las organizaciones comunitarias las que se fortalezcan. O sea, eso es un poco el planteamiento, la mirada que hay desde allá de parte de los sectores con los que al menos yo comparto esa mirada, ¿no? Y que llamamos movimientos nacionales y populares. Canviem de tema perquè si no, no es va donar temps a parlar de l'altre. El següent que tenim apuntat per ací és parlar al voltant de la nova pròrroga del CERTO, dels expedients de regulació temporal d'ocupació, però tenim una telefonada que espero que siga per eixir en antena. Bon dia, buenos días. Buen día. Es breve, y es muy breve. Sobre lo que estamos hablando, Paco? Sí, solamente dos palabras, vale. Va, dinos. Bueno, sobre Rusia, entonces allí quieren entrar los capitalistas para allí enriquecerse. Están a ver cómo pueden entrar. Paco, que no estamos hablando de Rusia. Sí, no, que te me vas muy lejos. Habéis hablado un poco. De Rusia, no. Sí, bueno, pues allí, de Rusia, lo que pasa es que controlan allí a los capitalistas para que no sean corruptos. Allí hay capitalistas, pero controlados. Pero aquí no los controlan. Y Europa, porque no dice nada de marroquí, de dictadores, ni de Estados Unidos, que ha bombardeado ahí a los palestinos. Bueno, Paco, vamos a seguir en la tertulia porque te has ido mucho del tema que estábamos tratando. Volvemos a lo que estábamos. Si no hay nada más que añadir sobre el tema de los recursos que se han agotado 7 meses antes de que acabe el año, entramos a hablar de la nueva prórroga de los ERTE. Antonio. Sí, pero haciendo una pequeña trampa y breve, por si acaso no queda tiempo, y ya que hablábamos de otras visiones desde otros puntos del mundo, pues recordar el viaje que han iniciado ya la gente zapatistas, que vienen a que les contemos cómo funcionamos nosotros y qué soñamos y a contarnos su experiencia, ¿no? Y bueno, que hay formas de colaborar, en todas las ciudades se están haciendo grupos de apoyo y se está vendiendo un café solidario para pagar el viaje, y será interesante la experiencia. A partir del verano estarán un par de meses por Europa. Bueno, pues eso es una... ¿Se sabe ya cuándo van a estar aquí en Valencia? Bueno, y luego entramos ya en lo de los ERTE, que es uno de los temas. ¿Queríais decir algo? Roby creo que estaba preguntando algo, pero no sé. Si se sabe cuándo estarán en Valencia ya, más o menos. Bueno, pues no es un tema que yo domine, aunque CGT está participando, pero lo lleva desde la Secretaría de Relaciones Internacionales y tal. No estoy yo muy puesto, lo lamento, quizás ha acabado el tema y me tenía que haber controlado un poco, ¿no? Pero no sé exactamente la fecha, pero ya a través de la radio y de las redes sociales y tal se irá informando. Tampoco es una cosa que tengan muy determinado la hora y el día que van a llegar, porque como vienen de la forma en que vienen y tal y como son ellos, que no tienen prisa nunca y funciona de otra manera el tema de los horarios y los calendarios, pues esperaremos un poco más para poder decirlo, ¿no? En fin, no he aclarado mucho, pero bueno, he aclarado que no está claro. Y con el tema de las prórrogas del ERTE, pues es uno de los temas estrellas de los últimos días, ¿no? Es la quinta prórroga ya, ¿no? Eso nos ha costado a todos pues unos 19.000 millones de euros, que yo no sé si es una buena inversión, porque dicen que se han salvado muchísimos empleos. Yo no sé los que se han salvado, los que se van a salvar. De luego lo que estoy viendo es que se están destruyendo bastantes en la banca y en la bahía de Cádiz, y están dándole mucha caña a
a cerrar empresas y a reducir plantillas, ¿no? Pero de forma generalizada. Y encima lo están haciendo sectores y empresas que no tienen dificultades económicas y que siguen teniendo beneficios, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que esto puede ser una buena idea, pero está costando muchísimo dinero, porque por un lado pagamos entre todos la nómina, digamos, los sueldos de esos trabajadores que por la pandemia pues han tenido que ver cómo sus empresas cerraban o reducían la producción, y por otro lado también se les ha exonerado, se les ha perdonado cotizaciones a la seguridad social a los empresarios. Es decir, que eso va a obligar a que haya más déficit en la seguridad social y no se invierta lo necesario para que funcione bien la sanidad pública y otros servicios sociales, ¿no? Entonces, habrá que ver si con esto que tan generosamente se está dando a las empresas no se hace en disminución de recursos públicos para servicios sociales y sobre todo para atender a muchísima gente que ha quedado tocada por esta pandemia, ¿no? No solamente los que están en ERTE, hay gente que ni siquiera puede estar en ERTE porque no tenía trabajo cuando empezó esto y sigue sin tenerlo y sin esperanza de encontrarlo. Entonces, bueno, pues también hay otra lectura, que si esto se va a quedar como costumbre, como ya ha insinuado alguno de los líderes de las fuerzas sociales o agentes sociales que les llaman ahora, pues parece que han encontrado tan brillante la idea y tan interesante la fórmula en que toda una mesa donde en teoría hay fuerzas contrapuestas, es decir, no puede ser que los sindicatos y la patronal coincidan en tanto, claro, porque ya el secretario general de la UGT decía el otro día, dice, estamos muy contentos, todos hemos cedido, hemos tenido que ceder, pero es por el bien común, es la empresa y había que salvar las empresas. Dice, si hay empresas, hay trabajadores. Cuando hasta ahora pues los sindicatos de clase habían dicho al revés, ¿no? Que eran los trabajadores los que hacían posible que el capital invirtiera y tuviera empresas, ¿no? Por tanto, se cambia mucho el mensaje que se puede dar, ¿no? Y si todo se va a basar en el diálogo y en la cesión de derechos y de condiciones de trabajo, pues eso va a ir en detrimento del nivel de vida y de los derechos de la clase trabajadora. Cuando por otro lado estamos viendo como en correos o en Airbus y tal, la gente está haciendo huelgas y está protestando porque se deterioran sus condiciones, ¿no? Claro, si eso lo olvidamos y solo nos dedicamos a estar en el ministerio negociando y a pisar moqueta y a salir con el presidente de la patronal y coincidir casi en el diálogo, en el mensaje que se da, pues yo eso lo veo muy peligroso, con independencia de que estos nuevos 3.400 millones que va a suponer llevar al ERTE o mantenerlo a 558.000 trabajadores, si esos 3.400 millones van a servir para que no se destruya empleo o simplemente es para alargar la agonía o para que algunos empresarios poco escrupulosos, que aquí en España sabemos que abundan muchísimo, pues aprovechan para meter gente en los ERTE al mismo tiempo que por otro lado pues están haciendo otras inversiones o están metiendo su dinero, su capital en otros sectores que crean menos empleo, ¿no? De hecho, vemos que aunque haya más gente apuntada a la seguridad social, pues eso no quiere decir nada, porque sabes que te apuntan para 2 días y esos son 2 contratos que se han creado cuando en realidad se está destruyendo muchísimo más. Y esos contratos no tienen las condiciones, no reúnen los derechos y los salarios para que se pudiera considerar un trabajo digno o un sueldo decente, porque son trabajos donde sigues sin salir de la precariedad. Son tan malos los salarios y duran tan poco tiempo esos contratos que la gente, como ya hemos comentado otras veces, pues tiene que recurrir a ayudas de la familia, a tener otros trabajos para poder llegar, y no muy bien, a final de mes. Eso va aumentando. El número de personas que están en la pobreza, a pesar de que tengan trabajo, eso es independiente hoy día, sigue aumentando. Y eso es algo que con los ERTE pues, no se va a solucionar. Yo creo que habría que haber hecho esos muchísimos dineros que se está gastando el gobierno, pues igual haberlos aplicado en otras inversiones, en otras cosas, ¿no? En gasto social, en mejorar los cuidados, en fin, lo que comentábamos antes, ¿no? Que no todo es proteger a la industria turística o proteger al sector del automóvil, cuando sabemos que tienen los años contados, no diré los días, pero son sectores que está visto que no van a continuar, igual que no va a continuar el empleo en la banca porque están empeñados en destruirlo y que vayamos todos a hacerlo desde casa, ¿no? En fin, yo creo que eso requería bastante más
debate, más información y no salir tan a la ligera, alegrarse cada vez que se alargan los ERTEs, que ya es la 5ª vez, como digo, y que de momento van a llegar hasta septiembre, ¿no? Se salva el verano, con lo cual muchas empresas del sector turístico pues, van a recibir otra ayuda que bueno, les es muy apetecible. Y ahí lo dejaría de momento. ¿Quién quiere continuar? Robbie, tú que estás con el micrófono abierto y después entra Alex. Vale, no, yo lo... vamos a ver, puedo opinar desde la cercanía y desde gente cercana y qué sé yo. Yo creo que el ERTE ha sido positivo para que pudieran subsistir muchas pequeñas empresas y que los trabajadores de estas pequeñas empresas no perdieran su puesto de trabajo. Y creo que ha sido una medida necesaria para no entrar en una situación donde directamente la gente no iba a tener para comer durante toda esta pandemia. También es verdad que ha mantenido empresas que con el tiempo, digamos, que se debería ir reconvirtiendo, como bien decía Antonio, es una gran parte de lo que se ha llevado el turismo, etcétera. Y por otro lado, digamos, la contradicción de que se invierte todo este dinero en los ERTEs, pero tenemos ahora, por ejemplo, que con una fusión bancaria se van a perder 8.000 puestos de trabajo, o los que se van a perder también en Cádiz con el tema de Airbus y demás. Entonces, yo creo que es una medida de emergencia y que ojalá, digamos, este dinero hubiera alcanzado también a todos los sectores que quedaron afuera, porque había necesidades sociales que no se pudieron cubrir. Es decir, se pudieron cubrir, digamos, cosas que eran más orgánicas, como pequeñas empresas que estaban, pero muchísima otra gente que sobrevivía de otros modos se ha quedado atrás. Y la renta esta o la ayuda que se daba o que se da todavía, pues ahora por suerte se ha acelerado un poquito más, pero ha llegado como muy tarde. Entonces, sí, se ha invertido 3.700 o no sé cuántos millones, decía Antonio, pero es que ¿qué alternativa había? Por supuesto que hay que pensar en políticas a mediano y largo plazo, pero bueno, yo no me atrevo a criticarlo. Sí me preocupa, digamos, que empresas como Bankia y La Caixa con esta fusión despidan sin más a 7.000 trabajadores. Quiero decir que si si todos hemos hecho un esfuerzo, toda la sociedad, para mantener esos puestos de trabajo, y que no se les exija nada a esta gente, me parece una barbaridad. Alex, y después entra Antonio otra vez. Alex. Sí. Sobre el tema de los ERTE. Bueno, yo creo que el otro día escuché a la ministra de Trabajo decir que el paro no estaba subiendo en España, ¿no? Creo que bueno, me parece una cosa muy imprudente, ¿no? Decir esto, porque es evidente que lo que se está haciendo es ponerle una sábana blanca al muerto por encima para que no se vea que está muerto, ¿no? Creo que las consecuencias que va a tener, pues bueno, el freno de mano que se le ha echado al sistema económico a raíz de las decisiones políticas que se han tomado con la pandemia y demás, con las restricciones, pues van a provocar evidentemente un retroceso de la economía, sobre todo el pequeño comercio, ¿no? Del pequeño comercio, de la hostelería, y de todo lo que viene derivado de ahí, porque nuestro modo de vida gira en torno al comercio, en torno al turismo, y tenemos un modelo muy así, ¿no? Le afectará menos al sector primario o a cierta industria, no a toda, pero es evidente que el consumo pues está cayendo, lo cual es una buena noticia, ¿no? Por otra parte, porque estábamos hablando aquí hace un momento del cambio climático, del problema de los recursos, de las materias primas y demás, y ese es el camino que hay que llevar. O sea, el camino que tenemos que buscar es el camino y que se entienda bien. Tenemos que trabajar cada vez menos, porque tenemos un montón de oportunidades de hacer otras cosas que no sea producir y producir y producir. Y la oportunidad que tenemos ahora es la de buscar, emplear el tiempo en cosas que nos procuren un bienestar, un buen vivir, los cuidados.
tenemos que cuidar de muchísimas personas mayores, de muchísimas personas con dependencia. Tenemos que cuidar de la naturaleza, tenemos que recuperar todo el daño infligido a la naturaleza por todas las corporaciones que están procurando nuestro modo de vida y todo este boom, toda esta burbuja en la que nos estamos metiendo, o en la que nos hemos metido ya, y por lo tanto, pues antes de que pinche la burbuja, que construir una vida que sea merecedora de ser vivida, y para eso necesitamos cambiar absolutamente el paradigma de la civilización. Lo que pasa es que, claro, siempre hay resistencias. Creo que lo de los ERTES es una cosa que es como empujar el balón hacia adelante, que es, bueno, claro, evidentemente la gente tiene que tener unos ingresos para poder subsistir, pero no es la solución a nada. Y decir que no sube el paro como para querer tranquilizar a la gente, pues bueno, me parece un poco osado. Yo creo que el elefante en el salón lo empezaremos a ver cuando ya, digamos, el virus deje de ser el tema, pasarán a otro. O sea, no sé, hoy son los catalanes, como ha bajado el virus, mañana es, pues eso, ¿no? Los indultos, y pasado será cualquier otra problemática en la que nos quieran meter de cabeza, como si fuera, como si no hubiera otra cosa en el mundo, ¿no? O sea, llevamos un año que no hay más que COVID en comunicación. Y llega a ser tan abrumador que lo que quiere la gente ya es que nos dejen en paz. Así de claro, porque la gente quiere que la dejen tranquila ya. Y nos están metiendo mucha presión en todos los sentidos. Y esto de los ERTES, pues bueno, está bien que no se le deje tirar. Entonces, si lo del ingreso mínimo vital era una filfa y un engaño, que no puede acceder a él un montón de gente, y luego, cuando se acaben los ERTES, va a haber 2 millones de parados más, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el planteamiento? Porque podrían aplicar que el ingreso mínimo vital pues se ampliara para que fuera más generalizado y se pareciera a algo así como una renta básica, pero eso tampoco solucionaría el problema, porque al final el capitalismo también lo que necesita es gente consumidora, y lo de la renta básica no le parece mal, pero tenemos que cambiar hacia otro modelo. Lo de la renta básica puede estar bien como un periodo transitorio, pero tenemos que buscar un modelo en el que no necesitemos tanto el dinero para poder subsistir, y más otro tipo de parámetros, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, dentro de la política institucional, pues lo que hay es tan, bueno, insuficiente, incluso me atrevería a decir, es una piedra en el camino. Lo institucional hoy, la política institucional hoy, no hace más que poner más dificultades a lo que viene. Es decir, en vez de ir teniendo una mirada a largo plazo, están siempre mirando a corto. Se ha quedado, creo que colgado, no sé, ahora no te hemos escuchado el final, Alex. Perdón. Pues no, decía que la política institucional que tiene la costumbre de mirar siempre a corto plazo. Y creo que son una piedra en el camino, porque lo que necesitamos ahora mismo es mirar a largo y a medio plazo, y ya no tan a largo, porque en realidad estamos hablando de pocos años ya. No tenemos mucho tiempo. Creo que hay que ponerse las pilas. Y no veo más que hablar de crecimiento económico, de aumento de la demanda, de consumo, de que vuelva el turismo. Y parece que como que aquí no pasa nada, ¿saben? O sea, aquí tenemos un virus y tenemos un cambio climático y tenemos un caos climático y un problema de recursos tremendo. Y estos están preocupados por las vacunas y por, qué sé yo, y porque el paro no sé qué. Me parece a mí que el tema que viene en curvas. Antonio, algo que añadir, porque entramos ya en tiempo de descuento casi. Joder, ¿cómo se pasa el tiempo? Bueno, pues efectivamente, yo no me quiero poner frontalmente contra los ERTE estos que se han creado como una fórmula de emergencia para salvar una situación que era desconocida. Es algo excepcional esto del COVID, ¿no? Por eso decía que no se puede eternizar el tema de los ERTE ni que sea la única fórmula de ayudar a los más necesitados, ¿no? Igual la ayuda directa a las familias es más eficaz que sostener empresas que se acostumbran al dinero público, ¿no? Porque eso se les da muy bien. En todo caso, pues no de ahora, sino de otras experiencias anteriores, las empresas pequeñas, sobre todo, y las medianas también, pero sobre todo la pequeña empresa, no tiene tanta facilidad para llegar al dinero de los seres, ¿no? Porque también hay otra situación que se da, es decir,
las grandes empresas pues seguramente tienen plantillas estables y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en pequeñas empresas, sobre todo auxiliares de la gran industria, pongamos el automóvil, pues hay muchísima gente con contrato temporal y trabajando también cedidos por ETTs, ¿no? Con lo cual, cuando ya empieza el proceso de que si vamos a los ERES, que si van a los ERES en la empresa matriz, pongamos por caso, lo único que hacen es no renovar contratos y prescindir de las ETTs y todo eso. Y esa gente se queda fuera sin nada, ¿no? El otro día lo explicaba muy bien creo que era de la Consellería de Sanidad aquí de la Comunidad Valenciana, decía, no hemos despedido a nadie, lo que hemos hecho es no renovar los contratos. Claro, es un eufemismo, pero que el que se queda en la calle pues le da igual que sea por una fórmula o por otra. Es decir, que eso también se utiliza. Entonces, pues bueno, como solución excepcional, pues sí, puede estar bien y habrá ayudado a mantener un cierto sector de la población trabajadora. Pero como forma definitiva no se puede eternizar el tema de los ERTE, porque tiene que haber otras salidas y otras fórmulas de activar la cosa, si hasta donde haya que activarla y lo que haya que activar. Que como decía Alex, pues igual estamos produciendo cosas que no nos interesan para nada, ¿no? Se podría invertir en otros sectores mucho más sociales. Y nada, pues un poco dejarlo ahí, ¿no? Que no está mal, es decir, puede ser una solución para un problema puntual, pero puntual, no eterno. No sé si queréis añadir algo más, Robbie, Alex, muy breve, o si no entramos ya en el tema de convocatorias, lo que haya por ahí, que hay algunas. De acuerdo con la síntesis que ha hecho Antonio, totalmente de acuerdo. Alex, ¿algo que añadir? Pues Nada. Si queréis en convocatorias. Tenía una llamada de un oyente que me decía que hiciéramos referencia a una manifestación que hay el día de mañana, 29 de mayo, por la tarde, a las 6, desde la Plaza del Ayuntamiento, SOS Colombia, conmemoración de un mes de paro nacional, y que pedía el compañero el apoyo al pueblo colombiano que también lo está pasando mal. Sí, exactamente. Pues esa bueno, es una de las convocatorias que tenemos. ¿Hay más? Le dejo. Pues empezaremos por ahí y la recomendamos, por supuesto, como siempre, cualquier lucha. Luego también hay una iniciativa que es varias columnas que van a salir hacia Madrid para apoyar al pueblo saharaui, que también, por supuesto, tiene todo nuestro apoyo. Y así ya en lo más inmediato, pues aparte de las que están saliendo mucho aquí en la radio, que son el viernes, o sea, hoy mismo, 28, a las 19 horas estará la conferencia esa, la charla, el debate sobre la comuna 150 años después y cómo las cosas comunitarias pueden seguir teniendo validez hoy día, ¿no? Será a las 7 en la avenida del CID 154, pero también se puede seguir por YouTube a través de las indicaciones que se dan allí en la página, ¿no? Luego, mañana, suponiendo que la gente nos esté escuchando en directo, el sábado 29, pues está esa manifestación de los pensionistas en contra del Pacto de Toledo y todas las amenazas que hay sobre las pensiones. Como digo, sábado 29, 11:30, Plaza de San Agustín, ¿no? Y un poquito más, pero no mucho, en el calendario, el miércoles día 2 de junio, pues a las 11 de la mañana, en la tumba de Lucía Sánchez Saunil, pues hará un pequeño homenaje a una de las fundadoras de Mujeres Libres, que murió y está enterrada aquí en Valencia. Es en el Cementerio General, ponernos en contacto con las compañeras de CGT y ya está. Es el miércoles, como digo, día 2 a las 11 de la mañana, Cementerio General. Y como hay más tiempo y muchísimas más convocatorias, pues se nos habrán quedado muchas, pero buscarlas en las páginas, en las redes sociales y, bueno, a través de aquí de la radio también se irán diciendo. Muy bien. Robbie, ¿tienes alguna tú? Nada que agregar. Nada que ver. Alex, ¿alguna? Nada. Pues por lo que decía he estado intentando encontrar la fecha en que llegan los compañeros zapatistas. Creo que no la he encontrado, pero o sea que igual no quieren que se sepa. No, creo que ya se irá publicando. Creo que estaba la primera quincena de junio, llegan al puerto de Pontevedra. Digamos, los compañeros que vienen de viaje ya, que vienen en barco. Sí, salir ya han salido. Exacto. Que existe ese café para colaborar con la gira zapatista y hay también un micromecenazgo abierto y hay acceso desde la página de CGT del País Valencia y Murcia desde cgtpv.org para participar de este micromecenazgo quien quiera para financiar esta gira zapatista. Y nada más. Que muchas gracias por estar aquí a los tres. Antonio Pérez Collado desde CGT y la Ateneu Llibertària al Margen, Robbie Bertassi desde Rusafa Radio i Àlex Corrons, company analista polític. Salut i fins la propera. Una abraçada. Pues muy bien. Abrazo, Muchísima salud. compañeros. Hasta otro día. Salut. Chao. Lliure, directe, Radio Clara i nosaltres s'acomiadem. Jo m'acomiado ja fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Radio Clara. Salut i fins demà.
fins dilluns, volia dir.